Usted está en El Radar, en Blue Radio. Seguramente usted que nos ve, usted que nos escucha, ha tenido algún tipo de información recientemente sobre la inteligencia artificial y de pronto queda un poquito perdido sobre lo que significa. Intentamos explicarles aquí de qué se trata, pero tenemos hoy a una invitada que nos va a hablar sobre cómo desde una universidad colombiana, desde una de las más importantes del país, se desarrolla investigación en torno a la inteligencia artificial. Y eso es bien interesante porque lo que está pasando hoy en el mundo con esa revolución tiene que entenderse desde Colombia, desde luego, y tiene que aplicarse. Hemos visto muchas noticias, la renuncia de Sam Altman, la salida de, en su momento, OpenAI, su regreso súbito, las advertencias sobre cuáles pueden ser los riesgos, aunque hay unas oportunidades gigantescas con esto que está ocurriendo con la revolución de la inteligencia artificial, pero además de ello, porque hoy hay muchas cosas de la vida cotidiana que ya están muy involucradas, procesos que ya están siendo manejados por la inteligencia artificial. Hoy hablamos de Sinfonía. Sinfonía es el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes. Y tenemos como invitada a una de sus investigadoras para hablar de cómo desde los Andes, desde Uniandes, está trabajándose con Meta, con la empresa de Mark Zuckerberg, para avanzar hacia una cantidad de desarrollos en inteligencia artificial. María Camila Escobar Palomé, que es ingeniera biomédica, está estudiando doctorado en ingeniería también en los Andes y es investigadora de Sinfonía. María Camila, bienvenida, ingeniera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Tenemos aquí, para quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube, unas gafas de las que les vamos a hablar en minutos porque tienen que ver con todo este proyecto. No están puestas allí al azar. La Universidad de los Andes, a través de Sinfonía, ingeniera María Camila, forma parte del proyecto EgoExo 4D con Meta, que es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. ¿Qué es esto? ¿Por qué Uniandes, por qué Sinfonía participa en este proyecto? Entonces, el proyecto EgoExo 4D es un proyecto al que Meta nos invitó a participar y el objetivo es que podamos enseñarle a la inteligencia artificial a que vea el mundo como lo vemos nosotros los humanos. Actualmente, los modelos de inteligencia artificial aprenden de videos que toma alguien más de tercera persona, lo llamamos nosotros, o sea, yo capturo el video de alguien más haciendo una actividad, pero eso no nos sirve para futuros modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, para la robótica. Si queremos que un robot pueda aprender a cocinar, pues tiene que ver cómo se corta una cebolla desde nuestros ojos, como nosotros lo hacemos. Entonces, ese es el objetivo de este proyecto. Nosotros entramos a participar en este proyecto gracias a una invitación de los investigadores de Meta. Somos la única universidad de Latinoamérica que participa en el proyecto. Es un proyecto de 15 universidades y algo que nos parece muy chévere es que, más allá de poder recolectar datos de inteligencia artificial desde nuestros ojos, la idea es fomentar la diversidad de estos datos. Entonces, desde acá nosotros en Colombia hemos estado haciendo cosas como recolectar datos de salsa, de escalada, de cómo se hace esto acá directamente en Bogotá, y pues poder llevar diversidad a toda la base de datos. María Camila, ¿por qué selecciona Meta a la Universidad de los Andes? ¿Cómo es el proceso para llegar a ese proyecto? Que me parece muy interesante, además porque es la única universidad de América Latina. Es una mirada distinta a las que seguramente tienen en el proyecto desde otros lugares del mundo. Sí, exacto. Entonces, esta selección fue por medio de conocidos en investigación. Entonces, uno de los investigadores principales de Meta, que es el líder del proyecto, invitó a Pablo Arbeláez, que es el director de Sinfonía, para que nosotros participáramos directamente en este proyecto. Entonces, esa colaboración se hizo debido a que en Sinfonía nosotros tenemos una gran presencia en las principales conferencias de investigación en inteligencia artificial en el mundo, y pues al poder asistir a estas conferencias y presentar también otros desarrollos que hemos hecho, pues nos conocieron y nos invitaron a participar. Sí, antes de seguir con las preguntas sobre el proyecto de EgoExo 4D, antes de hablar de estas gafas que les estamos mostrando y que ya les describo porque vale la pena contarles de qué se trata, quisiera que la ingeniera María Camila Escobar les explicara de una forma muy sencilla a quienes de pronto no lo tienen tan claro qué es la inteligencia artificial. Ok. Entonces, la inteligencia artificial es poder enseñarle a las máquinas y a los computadores a entender diferentes cosas del mundo como las entendemos nosotros los humanos. Esto en lo que nosotros trabajamos es un área particular de la inteligencia artificial que se llama la visión por computador, y es precisamente poder ver el mundo como lo vemos nosotros. Entonces, nosotros cuando vemos
por ejemplo, estas gafas o estoy viendo este escenario aquí, yo puedo identificar que estos son diferentes objetos, que esto es una gafa, esto es un micrófono, pero el computador en este momento no puede hacer eso, simplemente está viendo colores y formas. Lo que nosotros trabajamos es en desarrollar métodos para que esos colores y formas se conviertan en unas gafas, en un micrófono y en diferentes cosas en el entendimiento, digamos, del computador. Sí. ¿Estas gafas son el aporte de Sinfonía al proyecto EgoExo 4D? No, entonces estas gafas son unas gafas que nos entregó Meta a todas las universidades que estuvimos trabajando precisamente para poder hacer la recolección de datos y Son unas gafas negras para quienes no nos están viendo. Hay una audiencia aquí que tenemos en YouTube, pero hay otra que nos está escuchando. Entonces vamos a describirle las gafas. ¿Qué podemos decir de estas gafas, ingeniera? Entonces estas gafas son como las que uno esperaría tener, digamos, si va a ver una película de 3D. Son un poquito más grandes de lo normal, pero lo que tienen de novedoso es que tienen muchas cámaras para poder identificar diferentes cosas. ¿Cuántas cámaras tienen? Entonces tienen alrededor de 10 cámaras y otros 5 sensores más en unas gafas pues del tamaño normal, se pueden poner en la cabeza y no pesan mucho. Y son muy interesantes porque nos permiten ver cosas como vemos nosotros, que es la visión a color. También tienen 2 cámaras a los lados que nos permiten ver cómo vemos nosotros los humanos para identificar las cosas en 3D. Entonces es comparar la vista que tenemos desde el ojo izquierdo con el ojo derecho. Estas gafas hacen lo mismo. Y también tienen unas cámaras hacia adentro que están mirando hacia dónde se mueven nuestros ojos. Entonces son muy interesantes porque nos permiten ver qué es en lo que las personas se enfocan cuando, por ejemplo, están haciendo una actividad. Además de eso, tienen micrófono para poder capturar pues, lo que estamos diciendo y lo que está pasando en el ambiente. Y tienen un dispositivo que permite ubicarlas en el espacio. Entonces, permite saber cómo dónde estamos parados en este momento y hacia dónde nos estamos moviendo. ¿A dónde van los datos que recogen las gafas? Entonces, estos datos se descargan directamente en unos servidores, que son como donde nosotros manejamos los datos de manera segura. Y después se trasladan al equipo de Meta. Sí. ¿Y el aporte de Sinfonía específicamente en qué consiste para este proyecto EgoExo 4D? Ingeniero. Entonces, el aporte de Sinfonía es específicamente ser parte de las universidades que recolectaron los datos. Entonces, ¿qué tipo de datos estamos recolectando nosotros? Nosotros en Sinfonía creamos un sistema en el cual recolectamos datos de escalada, de baile, particularmente de clases de salsa, también de cocina y de básquetbol. Entonces, la idea es que nosotros hicimos pues una recolección a través de todo el año pasado de diferentes lugares, de personas haciendo estas actividades. ¿Con estas gafas? Con estas gafas. Sí. ¿Y ustedes recogieron la información, la data? Exacto. Sí. Adicionalmente, entonces, también estamos trabajando en los modelos de qué vamos a hacer con esta información, porque pues ya los tenemos, pero claro, lo que se espera en el futuro es que esto nos pueda ayudar a hacer cosas como la realidad aumentada, que es ya no que las gafas solamente graben, sino que podamos tener en la pantalla, por ejemplo, información de si yo voy a jugar tenis, cómo acomodo la raqueta para que ese sea el movimiento correcto o diferentes cosas. ¿Quiénes fueron las personas seleccionadas para hacer escalada con las gafas, salsa con las gafas? Que me parece interesante además porque ese es el toque latino que le interesa sobre todo a Meta. Es decir, no las costumbres de los estadounidenses o de los europeos, sino de cómo se puede llevar lo que significa una rutina o una actividad de un latinoamericano a la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los modelos y cómo lo hicieron? Sí, entonces para nosotros escoger esto nos aliamos directamente con academias de escalada y de baile, particularmente con Ile Danza de baile y con Zona de Bloque, que es una de las mejores academias de escalada en Bogotá, y la idea era pues conseguir a los mejores escaladores de Colombia. Por ejemplo, para Zona de Bloque lo que hicimos fue una competencia de escalada donde trajimos a escaladores de todo Colombia e incluso creo que llegaron algunos internacionales a participar en el proyecto porque queríamos tener los datos de las mejores personas en Colombia. Lo mismo en baile, pues recolectamos datos de los mejores bailarines que había en salsa en Bogotá. Y fue muy interesante porque precisamente nos permitía ver la diferencia entre lo que tenemos en Latinoamérica y lo que hay en otros lados. Claro. También recolectamos actividades como cocina, donde en este momento se estaban recolectando en Japón, en India, en Estados Unidos. ¿Qué tipo de cocina? Fue bastante sencillo porque necesitamos tener modelos como que puedan avanzar después. Una cocina normal de un colombiano. Sí, exacto. Entonces fue hacer un desayuno, hacer unos huevos revueltos. Algo muy interesante es que fue hacer café y pues nos dieron la libertad de hacer el café como quisiera la persona, entonces pues teníamos más diversidad que en otros lugares. Bien interesante esto. ¿Y en dónde se hizo la escalada, por ejemplo? Se hizo directamente en Zona de Bloque, en el gimnasio de ellos. Nosotros adaptamos todo el lugar, entonces para hacer estas grabaciones necesitamos no solo las gafas que ven acá, sino también un set de varias cámaras que los graban como de manera exterior a las personas.
y pues adaptamos todo el set de escalada para poder hacer eso. Sí, y genera estos datos recolectados por ustedes, ¿cuándo van a verse reflejados en el trabajo de Meta? ¿O hacia dónde o cuándo se van a ver reflejados en desarrollos tecnológicos desde Meta? Ok, entonces nosotros, además de recolectar los datos, empezamos ya a realizar algunos desarrollos con esto, y es empezar a pensar y a proponerle a la comunidad de investigación para qué se pueden usar. Entonces, algunas de las cosas en las que hemos estado pensando y que ya empezamos a desarrollar son tareas como, si yo estoy haciendo un plato de cocina, yo quiero identificar cuáles son las partes de eso. Entonces, en la primera parte preparo los ingredientes, después empiezo a cocinar, después lo sirvo en el plato, poder identificar estos diferentes etapas. Y en particular, una de las que nosotros en Sinfonía participamos mucho fue en poder saber dónde está parada la persona en cada momento y cómo está su cuerpo, la configuración completa del cuerpo. Entonces, digamos, si yo estoy escalando, quiero saber si mi mano está hacia la derecha o está hacia la izquierda, cuál es el siguiente movimiento que voy a hacer. Entonces, esto ya se está empezando a implementar, ya estos datos se están usando para investigación. De hecho, van a estar libres desde el 11 de diciembre para que se puedan utilizar. Cualquier persona en el mundo los puede descargar, y la idea es que desde ya empiezan a ser parte de la investigación en Meta y en toda la inteligencia artificial. Bueno, Camila, hay una gran discusión sobre, no sé si esto es, yo creo que esto no es bioética, esto es la ética de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de otra cosa. Sí. ¿Cómo se puede hacer lo que significa el desarrollo tecnológico maravilloso que significa esta, la inteligencia artificial, en diferentes ámbitos? Ahora leyendo tanto sobre inteligencia artificial generativa, que tiene unas capacidades, no sé si infinitas, pero muy grandes sí son, frente a lo que significa el reto de evitar que ese desarrollo de inteligencia artificial vaya o se ponga en contra del humano, que al final es quien lo crea, y es el gran temor que existe. ¿Eso cómo lo ve usted? Entonces, nosotros desde Sinfonía, y en particular en este proyecto, fuimos muy enfáticos en que nos gustaría no solamente preocuparnos por la parte de la inteligencia artificial, sino por la parte ética, precisamente como tú lo comentas, y es pensar en, primero, de quién son estos datos, y pues si nos están dando el permiso completo de grabarlos. Por supuesto, al momento de grabar no podía estar nadie más alrededor que no hubiera autorizado, porque pues uno de los riesgos grandes que tenemos es que cuando estas gafas salgan al mercado, digamos, pues vamos a estar grabando personas en todos los lugares. Entonces, algunas de las cosas en las que trabajamos para poder mitigar estos riesgos son cosas como poder anonimizar a las personas. Entonces, cualquier persona que no haya dado la autorización de aparecer, automáticamente se le borra la cara, la información. También poder borrar la información de, no sé, si yo estoy con estas gafas y entro a mi celular y pongo la clave, o voy a pagar con la tarjeta y saco la tarjeta de crédito. Entonces, poder guardar esto. Y ya en la parte del desarrollo de los algoritmos, nosotros siempre estamos pensando en cómo podemos hacer para asegurarnos primero de que el modelo sí esté haciendo lo que queremos que haga, y pues de tener la seguridad de que nosotros seguimos manteniendo el control como de cuáles son todos los avances. Obvio. ¿Existen riesgos? Esto ya es en general, no frente al proyecto. Sí. ¿Existen riesgos grandes frente a la inteligencia artificial y su futuro? En el sentido de que eventualmente puedan llegar a mandar al humano y no el humano mande la inteligencia artificial. Yo creo que sí existen, pero no en el sentido tan como distópico que generalmente lo pensamos, de que llegue no es el sueño de la película de que los robots se convierten en una legión en contra de los humanos. Exacto, a mi parecer no es tanto ese riesgo de que los robots vayan a ir en contra de nosotros, sino precisamente algo que, pues, a mi parecer ya está empezando a pasar con el celular, y es el riesgo a uno estar 100% dependiente. Entonces, al tener algo como unas gafas que me muestren a mí todo, pero que también me puedan mostrar propagandas cada vez que yo me mueva y que me digan por qué no compra esta cosa y por qué no compra esta otra. Entonces, siento que el riesgo en este momento, y algo en lo que nosotros estamos trabajando activamente, es más en el riesgo de uno siempre estar en estas como dispositivos virtuales, y no tanto el riesgo de que nos puedan como atacar o irse en contra de nosotros, porque eso sí, creo que en este momento, desde la investigación, no creemos que haya un riesgo en ese sentido, aunque todavía no son tan inteligentes, todavía aprenden solo lo que uno les enseña. El objetivo de enseña. Meta es que estas gafas algún día, próximamente, no sabemos cuándo, estén disponibles para ser compradas, adquiridas y ser usadas por no solamente en trabajos investigativos académicos, sino para el público. Exacto, entonces... Es el prototipo inicial que están trabajando desde Meta. Mira lo interesante. Este es el prototipo inicial, y la idea es que en un futuro puedan servir para diferentes cosas, no solamente para poder utilizarlas en investigación, sino, por ejemplo, para aplicaciones médicas, para un médico que necesita un apoyo en una cirugía, o una persona que no tiene toda la experiencia, pero otra persona la puede ayudar desde otro lugar, que es lo que nosotros llamamos la telemedicina. Diferentes cosas se podrían utilizar. Pues es una maravilla todo lo que tiene que ver con
los desarrollos tecnológicos, con los avances en la investigación, y es realmente un orgullo que la Universidad de los Andes esté trabajando en este proyecto desde Sinfonía, desde su Centro de Inteligencia Artificial. Ingeniera María Camila Escobar, muchas gracias por habernos contado acerca de este trabajo tan interesante, por habernos traído el prototipo en el que se está trabajando por parte de Meta con 15 universidades del mundo, entre las cuales está la Universidad de los Andes, y estaremos pendientes a los desarrollos. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.